eran conocidas entre los locales por su belleza y misterio. Solo accesibles durante la marea baja, se extendían en un laberinto de pasadizos y cavernas que pocos se atrevían a explorar completamente. La leyenda decía que siglos atrás, piratas escondieron tesoros en esas cuevas, aunque jamás se había encontrado nada. Un grupo de amigos de la ciudad, de vacaciones en la zona, decidió explorar las cuevas tras escuchar historias de los lugareños. Armados con linternas y mochilas, comenzaron la travesía con entusiasmo. Pero lo que encontraron no fue oro ni joyas, sino algo mucho más oscuro. Un cuerpo humano, parcialmente enterrado bajo la arena húmeda, con las manos atadas y señales de una muerte violenta. El inspector Joaquín Gálvez, un veterano de la policía local, recibió la llamada. Aunque estaba acostumbrado a resolver casos menores como robos o disputas vecinales, esto era diferente. Al llegar al lugar, las cuevas le provocaron una inquietud que no podía explicar. El cuerpo pertenecía a un hombre de unos 40 años, bien vestido, con signos de haber sido golpeado antes de morir. No llevaba identificación, y las primeras investigaciones no arrojaron pistas claras. La marea alta que cubría las cuevas cada noche complicaba la recolección de pruebas, borrando posibles rastros del asesino. La única pista inicial era un anillo con un grabado peculiar en el dedo del cadáver. F.L. Cala Serena era un pueblo pequeño donde todos se conocían. Joaquín comenzó interrogando a los pescadores y lugareños que frecuentaban la playa. Aunque nadie parecía reconocer al hombre, algunos mencionaron haber visto un coche negro estacionado cerca de las cuevas unos días antes, algo inusual en un lugar tan remoto. El dueño de un bar local, Ramón, comentó que días atrás había escuchado una discusión acalorada entre dos hombres que hablaban en voz baja, pero no pudo identificar sus rostros. Joaquín decidió buscar cámaras de seguridad en las carreteras cercanas y consiguió una grabación borrosa del coche negro mencionado. Aunque no se veía la matrícula, el modelo y el color coincidían con un vehículo registrado a nombre de una empresa llamada Logística Ferrer. El inspector rastreó la empresa y descubrió que el dueño era un hombre llamado Fernando López, un empresario local conocido por sus negocios discretos y su influencia en la comunidad. Fernando negó cualquier conocimiento del caso, afirmando que el coche había sido robado recientemente y que ya había presentado un informe a la policía. Sin embargo, un testimonio cambió el curso de la investigación. Marta, una joven que trabajaba en un hostal cercano, recordó haber visto a un hombre con un anillo idéntico al del cadáver días antes. Según su descripción, el hombre estaba acompañado de una mujer rubia que parecía nerviosa. La policía rastreó las reservas del hostal y encontró un nombre: Clara Ibáñez. Al localizarla, Clara confesó que había estado en Cala Serena con el hombre, a quien identificó como Alejandro Ruiz, su jefe en una empresa de inversiones. Clara explicó que Alejandro la había convencido para acompañarlo en un viaje de negocios, pero que pronto se dio cuenta de que no todo era como parecía. Según Clara, Alejandro estaba involucrado en actividades ilegales, incluyendo lavado de dinero, y había venido a Cala Serena para reunirse con un contacto. Esa noche, Alejandro recibió una llamada y la llevó a las cuevas, diciendo que necesitaba recoger algo importante. Allí, se encontraron con dos hombres que discutieron con Alejandro. Clara no entendió el contenido de la conversación, pero se tornó violenta rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, Alejandro fue golpeado y arrastrado hacia las profundidades de la cueva. Clara huyó aterrorizada, pero el miedo a represalias la había mantenido en silencio hasta ahora.
Joaquín utilizó la información de Clara para profundizar en los contactos de Alejandro. Descubrió que los nombres mencionados en sus registros financieros coincidían con los de Fernando López y un lugarteniente suyo, un hombre llamado Ricardo Mesa. La teoría de Joaquín era clara. Alejandro estaba siendo extorsionado por sus propios socios. El inspector organizó una operación para investigar las actividades de Fernando y Ricardo. Durante un allanamiento en la oficina de Fernando, encontraron documentos que detallaban transferencias de grandes sumas de dinero y reuniones clandestinas. Sin embargo, no había pruebas directas que vincularan a Fernando con el asesinato. Fue entonces cuando Joaquín recibió una llamada anónima. La voz al otro lado le dio una dirección, un almacén abandonado cerca de la playa. Al llegar al almacén, Joaquín encontró a Ricardo, herido y delirando. Antes de morir, confesó que el asesinato de Alejandro había sido ordenado por Fernando, quien temía que Alejandro se convirtiera en un informante de la policía. Ricardo reveló que, después de matar a su Alejandro, intentaron esconder el cuerpo en las cuevas para que la marea borrara cualquier evidencia. Con esta confesión, Joaquín y su equipo arrestaron a Fernando López, quien finalmente fue condenado por conspiración y homicidio. Las cuevas de Cala Serena volvieron a la tranquilidad, pero la comunidad no olvidó el caso que desenterró los secretos más oscuros de su gente. Joaquín reflexionó sobre cómo, incluso en los lugares más idílicos, las ambiciones y los errores podían conducir al desastre. Mientras miraba la entrada de las cuevas al atardecer, supo que, aunque había resuelto el caso, el eco de los eventos resonaría allí para siempre. El estadio Santiago Calderón estaba lleno a rebosar. Era la final del campeonato nacional, un partido que enfrentaba a los eternos rivales, el Atlético Central y los Leones de Madrid. Con más de 80.000 personas gritando, los flashes iluminaban el césped mientras los jugadores se preparaban para saltar al campo. Sin embargo, la euforia del evento pronto se vería opacada por un oscuro suceso que sacudiría el mundo del deporte y pondría en jaque a las autoridades. Minuto 23. El marcador seguía 0-0 y la tensión entre los equipos se palpaba en el ambiente. Fue entonces cuando un grito desgarrador interrumpió el rugido de la multitud. En una de las zonas VIP, un hombre de unos 50 años cayó desplomado sobre su asiento, agarrándose el pecho. A primera vista parecía un ataque al corazón, pero cuando los paramédicos llegaron, notaron algo extraño. Un pequeño objeto metálico sobresalía del costado de su cuello. Un examen más detallado reveló que era un dardo envenenado. El hombre fue identificado como Gonzalo Muñoz, presidente del Atlético Central y una figura polémica en el mundo del fútbol. Su muerte no solo conmocionó a los asistentes, sino que desató un caos en el estadio. El inspector Raúl Castro, un experimentado detective especializado en crímenes de alto perfil, fue asignado al caso. Llegó al estadio acompañado por su compañera, la subinspectora Laura Morales, conocida por su aguda capacidad analítica. La escena era complicada. Miles de personas en el estadio, cámaras por todas partes y un sinfín de posibles sospechosos. La primera tarea de Raúl fue ordenar el cierre inmediato del estadio y entrevistar al personal de seguridad. El análisis del dardo reveló que contenía un veneno raro, derivado de una planta tropical. Este detalle llevó a Laura a pensar que el crimen no era un acto impulsivo, sino que había sido meticulosamente planeado. La pareja de detectives comenzó revisando las cámaras de seguridad. En una de las grabaciones, vieron a un hombre encapuchado en las gradas cercanas a la zona VIP.
Parecía manipular algo antes de desaparecer entre la multitud. Un testigo afirmó haber visto al sospechoso sosteniendo un pequeño estuche negro, similar a los que se utilizan para guardar pistolas de aire comprimido. Aunque la descripción era vaga, permitió a los detectives acotar su búsqueda. Además, encontraron una nota en el bolsillo de Gonzalo Muñoz que decía: «Tu tiempo se acabó». La caligrafía era apretada y nerviosa, como si hubiera sido escrita apresuradamente. Gonzalo no era un hombre sin enemigos. Durante años había sido acusado de prácticas poco éticas, desde amaños de partidos hasta desvíos de fondos. Raúl y Laura comenzaron a investigar a los principales detractores de Gonzalo, incluyendo a Javier Segovia, un exjugador que había sido expulsado del club tras denunciar corrupción. Javier tenía motivos para odiar a Gonzalo, pero tenía una coartada sólida. Estaba transmitiendo el partido en vivo como comentarista de televisión. Sin embargo, durante la entrevista, mencionó algo interesante: un conflicto reciente entre Gonzalo y el entrenador del equipo, Carlos Herrera. Carlos Herrera, conocido por su temperamento fuerte, había tenido una acalorada discusión con Gonzalo días antes del partido. Según varios testigos, Gonzalo había amenazado con despedirlo si no obtenía resultados en la final. Cuando los detectives interrogaron a Carlos, este mostró nerviosismo, pero negó cualquier implicación en el crimen. Sin embargo, un análisis más detallado de las grabaciones del estadio reveló algo alarmante. Carlos había recibido un paquete la noche anterior al partido, entregado por un mensajero no identificado. El paquete resultó ser clave para desentrañar el caso. Dentro de él había una pistola de aire comprimido y una nota que decía: «Úsalo o lo pagarás caro». Carlos confesó que había recibido amenazas durante semanas, pero había decidido ignorarlas. Ahora los detectives sabían que alguien más estaba moviendo los hilos. Tras rastrear la procedencia del paquete, llegaron a una tienda de artículos deportivos en las afueras de la ciudad. El dueño reconoció al comprador, un hombre alto, de cabello canoso, que pagó en efectivo. La investigación dio un giro inesperado cuando Laura descubrió que el veneno utilizado provenía de un laboratorio clandestino. Al investigar el lugar, encontraron documentos que vinculaban a la víctima con una red de apuestas ilegales. Gonzalo había traicionado a sus socios al desviar parte de las ganancias, y uno de ellos, identificado como Alberto Mena, había jurado vengarse. Alberto era un antiguo colaborador de Gonzalo y había asistido al partido como parte del séquito de invitados VIP. Usó su posición privilegiada para llevar a cabo el crimen sin levantar sospechas. Raúl y Laura organizaron un operativo para capturar a su Alberto, quien fue detenido en su casa de lujo al día siguiente. Durante el interrogatorio, confesó haber planeado el asesinato como una lección para aquellos que se atrevían a traicionarlo. El caso fue cerrado, pero dejó una marca en la historia del fútbol. Para Raúl y Laura, fue una muestra de cómo la ambición y la codicia podían llevar a la tragedia, incluso en medio de la euforia de un deporte que debía unir a las personas. En las siguientes semanas, el estadio volvió a llenarse de aficionados, pero el recuerdo del gol fatal permaneció en la memoria colectiva como una advertencia de los oscuros secretos que pueden esconderse tras el brillo del espectáculo. La casa rural, el Mirador de las Ánimas, se erguía aislada en lo profundo de un frondoso bosque. Había sido alquilada por un grupo de amigos de la universidad que buscaban desconectar de sus vidas urbanas. Laura, Carlos, Irene, Javier y Marta se conocían desde hacía años, pero la vida había comenzado a distanciarlos
Este fin de semana era una oportunidad para reconectar. La casa era grande, con paredes de piedra y una chimenea que crepitaba en la sala principal. En un rincón, un estante lleno de libros polvorientos y objetos curiosos atraía la atención de Irene, una apasionada de las antigüedades. Allí encontró una caja de madera tallada, con intrincados grabados. Dentro había un juego de mesa que parecía hecho a mano, con cartas y fichas de madera grabadas con símbolos extraños. La tapa del juego llevaba inscrita una advertencia: elige con sabiduría, pues tus acciones pueden cambiar el destino. El grupo, curioso pero incrédulo, decidió probarlo después de cenar. Javier, siempre el bromista, bromeó sobre la caja. Esto parece sacado de una película de terror barata. Cuando abrieron el tablero, las cartas explicaban las reglas. Cada jugador debía hacer preguntas, pero el juego decidiría quién recibiría las respuestas y qué consecuencias tendrían sus acciones. Era como una mezcla entre un juego de adivinación y un reto psicológico. Marta fue la primera en lanzar una pregunta. ¿Cómo terminará esta noche? El tablero respondió moviendo una de las fichas hacia un símbolo de calavera. Nadie lo tomó en serio, riéndose de lo dramático que parecía. A la mañana siguiente, Laura no estaba. Su cama estaba intacta, pero su teléfono y chaqueta seguían allí. Los demás pensaron que quizá había salido temprano a dar un paseo. Pero cuando cayó la tarde y no regresó, la preocupación se apoderó del grupo. Carlos decidió buscarla en el bosque, mientras Irene revisaba la casa en busca de pistas. En el estante donde habían encontrado el juego, Irene halló una carta que no recordaba haber visto antes. En ella había un mensaje críptico. A veces perder es el único camino hacia la verdad. Cuando Carlos regresó sin rastro de Laura, el grupo se sentó en la sala, intentando averiguar qué hacer. Fue entonces cuando Javier sugirió volver a jugar, pensando que quizá el tablero podía darles una pista. El turno fue de Marta. Nerviosa, preguntó: ¿Dónde está Laura? El tablero se movió lentamente hasta un símbolo de un reloj de arena. Luego, una carta salió expulsada de la caja con un mensaje. La respuesta está en la oscuridad, pero requerirá un sacrificio. Minutos después, la lámpara de la sala parpadeó y se apagó. Cuando volvieron las luces, Marta no estaba. La silla donde había estado sentada estaba volcada, y la puerta principal, cerrada con llave, no mostraba señales de haber sido abierta. Con 2 amigos desaparecidos, el grupo restante comenzó a desconfiar el uno del otro. Irene recordó que la casa tenía una historia oscura. Había sido propiedad de un excéntrico coleccionista de artefactos sobrenaturales, quien desapareció misteriosamente décadas atrás. Carlos, desesperado, intentó destruir el tablero, pero cada vez que lo golpeaba, este permanecía intacto, como si estuviera hecho de un material indestructible. Fue entonces cuando Irene encontró un pequeño compartimento oculto en la caja que contenía un diario antiguo. El diario revelaba que el juego era un objeto maldito diseñado para revelar las verdades ocultas de quienes lo jugaban, pero siempre a un precio. Los desaparecidos eran ofrendas que permitían al juego continuar respondiendo. Carlos decidió enfrentarse al juego directamente y preguntó: ¿quién está detrás de esto? El tablero respondió moviéndose rápidamente entre los símbolos, formando la palabra tú. Carlos palideció, mientras Irene lo miraba con incredulidad. Antes de que pudiera defenderse, el juego expulsó otra carta. La venganza del traidor será su perdición. Irene recordó algo. Carlos había tenido una relación con Laura años atrás, que terminó en circunstancias poco claras. Además, había rumores de que Marta había descubierto algo oscuro sobre él.
Carlos confesó, bajo presión, que había planeado usar la reunión como una forma de manipular a sus amigos. Aunque no había contado con el factor sobrenatural del juego, había aprovechado la tensión para sembrar dudas y aislarlos emocionalmente. Irene, la única con una mente clara, decidió tomar el control. Preguntó directamente: ¿cómo podemos detener esto? El tablero se movió hacia un símbolo de fuego. Una carta salió expulsada con un mensaje: purifica con llamas lo que no debe existir. Irene corrió a buscar un bidón de gasolina en el cobertizo y con ayuda de Javier roció la caja y el tablero. Carlos intentó detenerlos, gritando que el juego era su única esperanza para controlar su destino, pero Irene encendió un fósforo y lanzó la llama sobre el juego. El tablero emitió un sonido agudo y se consumió en un fuego sobrenatural. Carlos gritó de dolor, como si algo invisible lo estuviera quemando desde dentro, y cayó inconsciente. Cuando el fuego se apagó, Laura y Marta aparecieron en la puerta principal, desorientadas pero vivas. No recordaban nada desde que desaparecieron. Carlos, sin embargo, no despertó. Parecía haber entrado en un estado de coma inexplicable. La casa, ahora desprovista de su maldición, quedó en silencio. Irene y los demás decidieron nunca hablar de lo sucedido, dejando que la casa, el mirador de las ánimas, volviera a su estado de olvido. Sin embargo, mientras se alejaban, Irene sintió un escalofrío al mirar atrás y ver una figura en la ventana, observándolos como si el juego no hubiera terminado del todo.